Dios es bueno, amén. Bien, Evangelio de San Juan, capítulo número 1. Vamos a leer de los versos 11 al 13. Oramos por esta palabra. Padre, te pido que tu palabra nos hable, nos bendiga. A todos aquellos que estamos aquí reunidos en tu casa, a todos los que nos están viendo, a los que nos verán en la repetición de este mensaje, Señor, que tu palabra llegue y haga aquello para lo cual tú la estás enviando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a toda justicia y verdad. Amén. Dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 1, versos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. Muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. No es lo que dice la Biblia. ¿Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios? Sí. Alguno dirá, yo desciendo del mono, problema suyo. Yo desciendo de Adán y Adán fue creado por Dios y Eva también. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Juan? Jesús vino a lo suyo, que es Israel, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, no le recibieron. El pueblo de Israel, en vez de recibirlo como Salvador, lo envió a la cruz. Pero ese era el plan de Dios, que Jesús fuera a la cruz. Luego hubo un remanente, una pequeña cantidad de judíos que se convirtieron, que creyeron, que se fueron añadiendo, y luego comenzaron a añadirse también los gentiles, o sea, los paganos, los que no eran del pueblo de Dios. Por eso Juan, que es el que escribe el último de todos los evangelios, un evangelio tardío, dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, es decir, que esto no es por herencia, no es porque sea mi hijo, ni por voluntad de varón, ni por deseo, ni por nada. O sea, nadie puede hacerte hijo de Dios porque lo desee, nadie puede ser hijo de Dios porque lo quiera, y porque alguien nació de un cristiano ya es un hijo de Dios. No. Hace falta algo, recibir a Jesucristo. Y entonces, luego que el Señor murió y resucitó, se estuvo presentando durante 40 días a sus discípulos en forma privada y hablándoles y enseñándoles algunas cosas, no públicamente, sino en una forma secreta, escondida. Y lo último que el Señor hizo fue dejar lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, el encargo a sus discípulos, que luego serían los apóstoles, y que luego eso traspasaría generación a generación hasta nuestros días y más allá de nuestros días si el Señor no viene. La Gran Comisión la podemos encontrar en Mateo, primer Evangelio, capítulo 28, versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el segundo Evangelio, en San Marcos, al final del Evangelio también podemos leer acerca de esta gran comisión, capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo, así de simple. Aquel que cree y es bautizado será salvo, aquel que no cree será condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ahora quiero aclarar esto, y esto es muy importante, sobre todo para personas que quizás han hecho una profesión de fe pero todavía no se han bautizado, nos están viendo, nos están escuchando, o alguien que no pudo por alguna razón venir, o está en una iglesia donde todavía no hubo un bautismo. Si se llega a morir, les llega a pasar algo, se va con el Señor. Porque simplemente no hubo un bautismo en donde ser bautizado. Pero el bautismo es una ordenanza, es algo que el Señor ordenó. Hay dos cosas que el Señor ordenó. Una es la Santa Cena. Cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nos reunimos para participar de la Cena del Señor, comer del pan, beber de la copa, estamos haciendo un recordatorio que Cristo murió por nosotros, nos redimió, nos salvó y vamos camino al cielo. El bautismo, en cambio, es una vez en la vida. Con esto hay a veces, yo me bauticé, mucho no entendía, créanme que si ninguno de nosotros entendimos mucho cuando nos bautizamos. Simplemente nos dijeron hay bautismo, el Señor mandó a bautizarse, ¿querés bautizarse? Sí, y al agua cristiano. Y después, claro, después vamos aprendiendo el Evangelio. Por eso el Señor dice, bautícelos y enséñenles que guarden todas las cosas. Eso tiene que ver con el acto de congregarse, de escuchar la palabra, de aprender. Pero quiero hablarle un poco sobre este Evangelio, brevemente, este Evangelio de Jesucristo que salieron a predicar los apóstoles y los evangelistas. Y fue el Evangelio del primer siglo, de los padres de la Iglesia. Un Evangelio quizás un poco diferente al que se predica hoy en día, porque hoy en día parece que el Evangelio se ha convertido en, digamos que, la vidriera de un atractivo negocio. Vio que usted en la vidriera va a ver algo que le va a atraer. Una vidriera insulsa, sin nada interesante, sin ninguna oferta, sin ninguna tentación, a usted no le da ganas de entrar a ese negocio, ¿sí o no? Entonces, hay un evangelio que es muy atractivo, muy inclusivo, muy amoroso, muy todo buena onda, vení como estás, quédate como estás, te amamos igual, Dios ama a todos, Dios es amor. Pero el evangelio, el verdadero evangelio, si bien habla de todas estas cosas, el evangelio que se predicaba y que se debe predicar es un poco diferente. Yo se lo voy a resumir en esta tarde en 5 puntos, de los cuales quiero hablarle muy brevemente. 5 puntos. El punto número 1 de la predicación del evangelio: usted está perdido. Esa es la realidad, usted está perdido. Dios que dice, yo encontré a Jesús, usted no encontró a Jesús, usted está perdido, ¿cómo va a encontrar a Jesús? Jesús lo encontró a usted. Un niño perdido no encuentra a sus padres encuentran al niño perdido, ¿sí o no? Dice, no, yo encontré a Jesús, no encontraste, Jesús te encontró a vos estabas perdido. Así que lo primero es, usted está perdido, todos estuvimos perdidos. El segundo punto es, usted está condenado. Sí, usted está condenado. De antemano, ya está condenado. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Un solo pecado significa condenación. Un solo pecado en la vida. Así que el que no ha creído es condenado. Ya está condenado. ¿No creíste? O sea, no es que uno
cuando se muere termina así. Uno ya está condenado en vida si no recibe a Jesús como su Salvador. Entonces, no es que Dios me va a condenar, no, ya estás condenado. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario, porque estabas condenado para salvarte con su muerte sustituta. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Número 1 está perdido, número 2 está condenado, número 3, sus obras y su religión no pueden salvarle. Porque hay muchas personas, es que yo soy bueno, voy a ir al cielo porque básicamente soy más bueno que malo. Yo soy más bueno que Lassi, dijo uno. ¿En serio? No, mi abuelito fue al cielo porque mi abuelito era bueno, mi abuelito era bueno, está al cielo, está con Dios porque... No. Nadie va al cielo porque es bueno ni por sus buenas obras y nadie va al cielo por su religión. Aquellos que confían, no importa cuál sea la religión, ninguna religión salva y guardar una religión, escúcheme bien, guardar los ritos, las costumbres, los mandamientos, ordenanzas, lo que a usted se le ocurra que una religión dice que usted tiene que hacer, usted puede hacer todo. No va al cielo por eso. No sé si a alguien le pinché el globo, pero esa es la realidad. Porque, ¿para qué murió Cristo? Si vos, haciendo lo que dice la religión, podés ir al cielo. Hubiese sido más fácil decir, hagan todo lo que dice la Biblia y van a ir al cielo. Tengan una buena religión y van a ir al cielo. Sean buenos y van a ir al cielo. No. Así que tus buenas obras, tu religión no puede salvarte. Número 4, o cuarto, creer en Dios. Creer en un Dios, que hay un Dios. Hasta creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tampoco te salva. No te salva lo que crees. No, si yo creo en Dios. ¿Cómo crees? Yo creo a mi manera. Está bien, vos crees a tu manera, eso no te salva. Vos crees, sí, yo creo en Jesús, yo creo en el barba, en el flaco, yo creo, sí. Pero ¿crees que fue el Hijo de Dios? Y sí, el Hijo de Dios, en algo hay que creer. ¿Estás seguro que es el Hijo? Sí, estoy seguro. Eso no te salva. Es decir, aceptar que hay un Dios, que hay un Creador y que Jesús, eso no te salva. Quinto, usted necesita sí o sí un Salvador, porque usted no puede salvarse. Y el único Salvador posible es Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que predicaban ellos. No salían a predicar que Dios te va a dar una casa, un barco, un avión, un nuevo esposo, una nueva esposa, va a hacerte recuperar la salud, el negocio, el trabajo, te va a ir todo bien, vas a tener una casa lujosa, vas a disfrutar la vida. No. Salían a predicar arrepentimiento. A los judíos les decían, ustedes mataron al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, ustedes mataron al Mesías. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense, laven sus pecados y ahora comiencen a aprender el Evangelio. A los gentiles les decían, sus dioses no salvan, son ídolos, son dioses paganos, no tienen poder, detrás de ellos hay demonios. El verdadero Dios es Jehová y Jehová envió a su Hijo, Jesucristo, y si lo recibes como Señor y Salvador, tus pecados te van a ser perdonados, vas a ser librado del infierno, vas a tener vida eterna y vas a ir al cielo. Mire qué sencillo. Pastor, y todos los milagros, las sanidades, todo eso era parte de lo que sucedía en la vida. Es verdad que muchas veces las señales atraían a las personas y Dios usa las señales para atraer a las personas. Pero pobre de aquel que solamente está en una iglesia por las señales, o sea, buscando lo que se llaman panes y peces. Que Dios me bendiga, que Dios me dé un trabajo, que Dios arregle el matrimonio, que Dios saque a mi hijo de la droga, que Dios haga que mi esposo vuelva, que Dios me haga bajar de peso, que Dios me haga engordar, que Dios me dé el auto que necesito, el trabajo y... No. El verdadero evangelio son estas cosas. Estábamos perdidos, estábamos condenados,
No podemos salvarnos por nosotros mismos, creer en un Dios no nos salva, tener una religión, hacer buenas obras no nos salva. Lo único que nos salva es entender y aceptar que necesitamos un Salvador, que Él es Jesucristo, y recibirlo como Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida. Este es el verdadero evangelio. Lo demás es vidriera. Dale un abrazo, Señor, si podés. Así que ahí tenemos la primera mitad. La segunda mitad, ¿cuál es el camino a la salvación? ¿Cuál es el verdadero camino a la salvación? Lo primero, tenemos que reconocer la necesidad de un Salvador. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero siguen confiando en sí mismas, y aunque están en la iglesia, piensan de alguna manera que ellos van a lograr todo, o sea, ellos van a lograr prosperar por sus esfuerzos, por sus medios, por su sabiduría, van a hacer que la familia se convierta porque van a presionar lo suficiente para que se conviertan. Es todo, inclusive a veces la excesiva confianza en un líder, en un pastor, en una pastora como mediador, como el que se tiene que encargar de solucionarle o de orar o de hacer todo, pero de alguna manera traen los problemas, vienen con las dificultades, piden consejería, un consejo, una palabra, una oración, pero lo primero entonces es reconocer que necesitamos un Salvador, que sin un Salvador no podemos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo segundo es estar abierto al mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje chocante, sobre todo si uno lo analiza desde una perspectiva humana, cómo un Dios bueno, un Dios amoroso, va a enviar a su unigénito Hijo, a su Hijo único en su tipo. Lo va a enviar a la tierra a morir en una cruz que era la peor de todas las muertes de esa época, la más dolorosa, la más vergonzosa, la que más se sufría, por un montón de asesinos, de ladrones, de delincuentes, de prostitutas, de degenerados, de lo que sea. No hay lógica, ¿sí o no? Sí, bueno, enviaría por alguien bueno, pero por lo peor de la sociedad, un Dios justo y bueno y amoroso envía a su Hijo a una cruz a morir por gente que no vale 2 centavos. No, eso no, les costaba aceptarlo. A la gente de aquella época le costaba, y de alguna manera decían, es un Dios débil, porque terminó muerto en una cruz. Pero nosotros tenemos que estar abiertos al mensaje de la cruz, porque ese era el camino escogido por Dios. Y Jesús en la cruz murió como el Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. Nuestros pecados, los pecados de la humanidad, fueron puestos sobre la cruz en Jesús. Él cargó con nuestros pecados. Y todo aquel que le recibe como Señor y Salvador y entiende esto de que mi pecado es quitado de mí y es puesto sobre Jesús para que yo no sea condenado y que luego soy justificado no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. A mí se me imputa, a Jesús se le imputaron todos mis pecados y a mí se me imputa la justicia de Jesús. Hay un cambio, ¿no? Lo mío malo pasa a Él y lo bueno de Él viene a mí. Y Dios a partir de ese momento a mí comienza a mirarme a través de la justicia de Cristo. Ya no mira, obviamente hay todo un proceso que vamos a tener que cumplir para ir cambiando, ¿sí o no? Usted sabe que es así. Pero automáticamente para Dios no hay más pecado en nosotros. Y de la condenación que teníamos fuimos justificados, salvados, redimidos y destinados a vida eterna en el cielo, a un cuerpo glorificado y libre de toda condenación. Ahora sí somos hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Lo tercero, tiene que evaluar lo que le va a costar. La salvación
es gratis, es gracia, es un regalo, no se paga, no se compra con dinero. Pero cada uno de nosotros tenemos que evaluar el costo. Por eso el Señor dice que alguien, si va a ir a la guerra, tiene que ver con cuánto cuenta para ir a la guerra para ver si la va a ganar o no. Si alguien va a edificar, tiene que ver con cuánto cuenta para ver si va a poder terminar de edificar o no. Entonces, nosotros tenemos que evaluar si vamos a pagar el precio. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Pasó hace unos años atrás un comerciante que tenía su negocio ahí a 3/4 de cuadra a la vuelta de la radio. Él era del grupo católico y estaba muy involucrado dentro de la iglesia. Su esposa estaba muy enferma, muy dolorida. Los médicos no podían ayudarla, gastó mucho dinero, ningún tratamiento le hacía bien. Él siempre venía y charlaba conmigo cuando teníamos el taller y siempre en contra un poco de nuestra fe, de nuestra creencia, hasta que un día viene y yo me doy cuenta que viene diferente, viene movido por una necesidad. Y yo me hice un poco el tonto, mucho no me cuesta, me sale bien, como que no entendía. Entonces él me hablaba y yo le daba vueltas, yo sabía lo que él quería. En un momento como que levantó un poco de presión, me dice, Miguel, ¿vos no te das cuenta de lo que te quiero decir? Le digo, no. ¿Cómo querés que te lo diga? Yo necesito que vengas a orar por mi esposa. Me sonreí y dije, ya sé que esta noche voy a tu casa. Decirle a tu esposa que me espere, voy a tu casa, vamos a orar. Fuimos, la mujer estaba dura en una silla, le prediqué a Jesucristo, ellos son católicos, practicantes, le hablé al Señor, lo que el Señor ponía en el plan de salvación, le evangelicé. Le dije si creía, me dijo que sí. Digo, bueno, ahora voy a hablar por vos. Y oré. Terminé de orar, estaba roja como un tomate, ella bien blanca, roja como un tomate, fuego. El esposo abrió los ojos así grandes, la miraba, no lo podía creer. Desde esa noche la mujer nunca más sintió dolores, se sanó completamente. Después vino al taller, me dijo que la mujer estaba completamente sana. Digo, bueno, sería bueno que comiences a congregarte con nosotros. Él me dijo, ya habíamos hablado sobre los ídolos. Mira, Miguel, me dice, yo saqué las vírgenes, yo saqué los santos, yo entendí todo lo que vos me dijiste, yo me desprendí de todo eso, pero con lágrimas en los ojos me dice, yo no puedo ir a tu iglesia. Y lloraba. Y le digo, ¿por qué no puedes venir? Y dice, mi familia y la familia de mi esposa son todos recontra católicos. Si yo me hago evangélico, no nos vemos nunca más con ellos. No puedo, me dijo. El precio. No pudo pagar el precio. No sé qué habrá pasado, perdí el contacto, en su negocio no está más. La familia. ¿Cuántas personas comienzan el evangelio y después, por el novio, por la novia, por la esposa, por el esposo, dejan? Por un trabajo, dejan. Por un rechazo, por una burla. Y los jóvenes saben, porque antes de que se hablara de bullying, a los hijos de los cristianos le hacían bullying en las escuelas, simplemente por saber que éramos cristianos. Y a muchos de nosotros, a mí también, se me han burlado de mi fe cristiana, algunos. Pasa que yo no le di ni 5 bolillas, pero hay gente que se pone mal. Hay gente que pagar el precio, hay que pagar el precio. Ese es el precio. Lo que venga con el Evangelio, pagar el precio. Hay que ver los costos, hay que ver si voy a poder seguir o no. Si estoy dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Después tenemos dar un paso decisivo
en nuestro compromiso con Cristo. El bautismo primitivo, cuando comenzaron a bautizarse, para los judíos sobre todo, era dar un paso decisivo. Los bautismos se hacían en aguas abiertas, en ríos, y a lo mejor otros lugares que tenían preparados cuando todavía no había iglesias, en lugares donde se almacenaba agua, pero se hacía a la vista de las personas, sobre todo para los judíos. Bautizarse, y mirá, Jacob se está bautizando, Samuel se está bautizando, Marta se está bautizando, se están haciendo cristianos. Eso significaba un problema. Jesús dijo, no vine a traer paz, sino disensión en la familia. Entonces, la suegra contra la nuera contra el suegro, ¿no? Los padres contra los hijos contra los padres. Eso es todo no por diferencias de pensamiento, de moda, de época, no, por cuestiones que tenían que ver con recibir a Jesucristo como Salvador. La persecución, Saulo cuando perseguía a los cristianos, los perseguía para maltratarlos, para echarlos en las cárceles, para hacerlos arrepentirse y salir de ese camino, ¿me entiende? Hubo toda una persecución. Después hubo una persecución con Nerón y con otros emperadores romanos. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la historia? Los mataban, los perseguían, los torturaban, los echaban a animales salvajes, los prendían a fuego. ¿Qué es lo que no hicieron? Los vendían como esclavos. Y les decían, negá a Cristo, te vamos a matar. Hoy en día, en algunos países musulmanes, cuando un musulmán se convierte al cristianismo, si ven que se bautiza y saben que se bautizó, lo desaparecen. Esto sigue pasando hoy en día. Las personas, sin embargo, ellos daban ese paso de fe. Entonces, esto de bautizarse tiene que ver con un compromiso, ¿no? Un paso de fe y un compromiso. Hoy, públicamente, delante de la congregación, delante de sus parientes, amigos que han venido a la iglesia, delante de la gente que va a estar viendo lo que vamos a hacer en las redes, usted le está diciendo a todo aquel que ve, que oye, que usted ha recibido a Cristo y que va a pasar por las aguas. Y hay un simbolismo en esto del bautismo. Significa cuando entramos en las aguas, cuando nos sumergimos y salimos, es morir con Cristo, estar en la tumba con Cristo y resucitar a nueva vida con Cristo. Es más o menos esta la idea. Pero simplemente, si usted lo quiere simplificar, los bautismos se utilizaban como una purificación del pecado, aunque el bautismo no puede limpiarnos del pecado, pero los judíos se lavaban, hacían muchos baños rituales como para purificación, para limpiarse. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero este bautismo es un bautismo que confirma nuestra salvación, que fue previa, y nuestro deseo de seguir caminando con Cristo Jesús. Amén. Y por último, para terminar, ¿qué más nos falta? Y lo último es permitirle a Dios que cambie nuestra vida. Dejar que Dios nos cambie. Porque, ¿cómo voy a cambiar si yo no sé lo que tengo que cambiar? Pero cuando vamos aprendiendo el Evangelio, la misma exposición de la palabra que trae luz, más la obra del Espíritu Santo dentro nuestro, convenciéndonos, y nosotros accediendo por amor al Señor, diciéndole al Señor sí y amén. Entonces, permitirle a Dios que haga los cambios. Todo esto tiene que ver con esta nueva vida en Cristo Jesús y con esta salvación tan grande que hace casi 2000 años nuestro Señor llevó en la cruz. Así que ahora vamos a proceder a bautizar